Muy bien, Tania, Camila. Bueno, entonces continuamos hablando sobre estos modelos discretos. Aquí recapturando ideas, teníamos este modelito aquí sencillo. Y es un poco, digamos que es más heurístico, más fácil de deducir el logístico, ¿no? Pero habíamos estudiado este modelito aquí, vimos que se comportaba bien, ¿sí? De crecimiento restringido. Listo. Entonces estamos aquí. Este es un modelo, modelo 1. Con, ojo, R mayor que 1, K mayor que 0, ¿no? Digamos que da. ¿Sí? Y el otro, el modelo logístico, el que aparece aquí en este recuadro, que les dije que por favor lo leyeran esta pequeña pausa. Es el que sigue aquí. ¿Listo? Es este modelo. Entonces, bueno, creo que la discusión de por qué ese modelo es razonable lo dan estas dos líneas. Listo. Pero bueno, en síntesis el modelo es así. XK igual a XK menos 1 por R menos R sobre K por XK menos 1. Creo que es R menos 1, ¿no? Aquí. Es otro modelo discreto que considera restricción en el crecimiento. Profe, ¿y el inicio no sería XK menos 1 también? Correcto, XK menos 1. Y Gracias. el de arriba también está mal en la parte. Aquí. Sí, señora, ahí también sería XK. Listo, muchas gracias. Este es el que denomina logístico, ¿listo? Logístico. Ojo, estos modelos, ¿cuál es la idea que quieren capturar? Usted tiene un límite de individuos que puede soportar su hábitat. Si XK está por encima, entonces esa secuencia recursiva debe acercarse acá, ¿sí? Y si debe de crecer, y si XK está por debajo, entonces debe crecer acá. Eso es lo único que queremos sintetizar. Los dos modelos hacen eso, ¿sí? Los dos se comportan así. ¿Cómo usted se da cuenta? Pues analizando aquí la expresión, ¿no? Porque creo que ya he hablado sobre esto, ¿no? Digamos que si esta fracción aquí tiende a 1, esto que está entre corchetes es 1, y entonces la población tiende a ser, el crecimiento tiende a ser lento, ¿sí? Tiende a ser constante. Bueno, ¿qué más podemos decir de estos modelos? ¿Qué otra definición puedo hacer? Bueno, aquí hacen otro experimento, ¿no? Con este nuevo modelo logístico, también dibujan unas curvas aquí, bueno, unas tabulaciones. Ya les dije cómo se construían, graficando el punto K, XK, ¿sí? Recursivamente usando las fórmulas. Y miren que este modelo logístico es muy parecido al modelo 1. Miren, son semejantes. Bien.
Sin embargo, el modelo tradicional es esta curva de Richter, ¿sí? Que aparece la función exponencial. Entonces veamos cómo la definen, cómo definen ese nuevo modelo y por qué. ¿Por qué no les bastó el modelo logístico? ¿Listo? Entonces, ellos dicen que el modelo logístico tiene un problema. Bien. Y el problema es el siguiente. Que si usted escoge este valor de x sub 0, ¿sí? Es un número positivo, que r-1 es positivo, k es positivo. Entonces, todo esto es positivo. Si usted escoge ese valor de x sub 0 y lo sustituye aquí en la fórmula recursiva, eso va a dar menos r por x sub 0, ¿sí? Es decir, va a dar un número negativo, ¿no? No voy a hacer todas las cuentas, yo creo que debe ser fácil verlo acá. Como da un número negativo, pues eso no tendría sentido en el modelo, ¿sí? Supone que estamos con los xk cuentan el número de individuos. Entonces no tendría sentido en este caso un valor negativo. ¿Listo? Entonces, yo dije, bueno, vamos a definir otro modelo donde no ocurra eso. Donde usted pueda escoger cualquier valor inicial, x sub 0, grande o muy pequeño, y no le vaya a dar negativo el x1, ni ningún otro dato. Bien. Entonces, definen el modelo que denominan curva de Richter aquí en estas notas. Bien. Entonces, ellos parten del crecimiento exponencial de Malthus, ¿sí? Que tiene tasa o constante de crecimiento, tasa de crecimiento constante. Pues. Y dicen, bueno, ese R mayúscula, esa constante de crecimiento, es igual a exponencial de algún número R, porque esto es positivo, ¿no? Y la función exponencial tiene como rango todos los reales positivos. Entonces existe ese R minúsculo. ¿Listo? Entonces podemos escribir el xk sobre xk menos 1, así como ya la R. Una reescritura nada más. Y luego definen el modelo. Curva de Richter, simplemente multiplicándolo aquí por un factor. Ese factor va a ser 1 menos xk menos 1 sobre k, ¿no? Pero que no vamos a confundir, este k, estoy colocando aquí, es el k de mayúsculo. Pongámoslo así. De la restricción. Bien. ¿Esto por qué funciona bien este modelito? Esta es el nuevo modelo. ¿Por qué funciona bien? Porque miren, si la población xk menos 1 es más pequeño que k, y estoy por debajo de k, entonces esta cantidad que está entre paréntesis es positiva, ¿sí? El crecimiento de mi población sería exponencial. ¿Sí? Estoy poniendo que esto es mayor que 1 además. O sea que si estoy por debajo de k, el modelo está diciendo que continuará creciendo, ¿no? Si estoy cercano a k, esto tiende a 0, pues, y el crecimiento se vuelve casi constante. Pues sería exponencial de 0, que es 1, y entonces xk sería próximo a xk menos 1. Listo, y eso es lo que queremos modelar aquí. Entonces, ese es el nuevo modelo. Es claro que no importa qué valor tome x sub 0, si sea grande o pequeño,
el x1 va a ser exponencial de alguna cosa. O sea que x1 siempre va a ser positivo. Y así todos los demás, entonces evitamos ese problema que ocurría con el modelo logístico. ¿Listo? Entonces así se va de esa dificultad. Bien, entonces el modelo de Ritker despejando xk se escribe así. Bien. Y en términos de una función, esa función es importante, como veremos a continuación. Ya. Xk es así, es xk menos 1. ¿Sí? Por e a la r multiplicado por 1 sobre xk menos 1 sobre k. K mayúscula. Bien. En este caso, si usamos la notación, recuerden que este es un modelo unidimensional recursivo así. Xk es igual a f, algún xk menos 1. ¿Quién sería esa f para este modelo? Es importante. He hablado de esa f durante el desarrollo de la clase. Entonces, esa f en este caso sería, esa f de x sería, donde está xk menos 1, coloco x. Sería x exponencial de r1 menos x sobre k. Listo. Bien, entonces este es el último modelito de hoy. Listo. También se puede hacer una tabulación para ver cómo se comporta ese modelo para los mismos valores de R, K y las mismas condiciones iniciales, ¿no? Miren que los tres modelos tienen casi el mismo comportamiento, ¿no? Que así eso es lo que se busca. Listo. Bien. Dice, su aspecto también es parecido a la curva de reclutamiento Beaverton-Hall. Bien, en fin. Entonces, miren, aquí yo tengo yo busqué otras referencias y definitivamente este libro que estamos usando es el más exacto, o hace un desarrollo más bonito, más íntegro, ¿no? Pero aquí tengo otras notas, también les puedo compartir después. Bueno, definición, damos una definición. Vamos a definir lo que es un punto de equilibrio. Pregunta, ¿ustedes qué pensarían ustedes que es el punto de equilibrio? ¿Sí? Me refiero a la población. ¿Cuál sería la población de equilibrio? ¿Cómo ustedes podrían pensar eso? Por ejemplo, ¿ustedes creen que en esta gráfica hay algún punto de equilibrio? Aquí hay algo. Miren que los puntos van subiendo. Depende de la condición inicial y llegan a como, tienen una asíntota horizontal. ¿Será que X es igual a K? O sea, la población exactamente igual a K es un equilibrio. ¿Cómo entenderíamos el equilibrio? Un equilibrio es que uno llega a un cierto nivel y se queda allí, ¿cierto? Funciona todo bien, hay una dinámica, un ecosistema que se mantiene allí, ¿cierto? Se mantiene estable allí. Entonces, ¿cómo podemos matematizar esa idea? El punto de equilibrio. ¿Sí? Entonces aquí nos dicen cómo podemos desarrollar eso. Entonces, veamos. Escribamos aquí dos lineecitas. Tania, ¿tiene alguna observación? No, señor. Bueno. Dame un segundo. ¿Qué es esto? Voy a ver si escribo una lista de ejercicios para que ustedes van practicando porque, ¿cierto? Vamos avanzando mucho en teoría y no les coloco ejercicios. Ustedes quedan como en el aire, ¿no?
Esto que se dañó, ok. Bueno, llevamos la mano entonces. Entonces un punto de equilibrio, ¿qué será? Entonces, antes de hablar del punto de equilibrio, tenemos que recordar un concepto que seguramente ustedes han visto en el curso de cálculo o de análisis, que es la definición de un punto de equilibrio. Definición, una definición previa. Y esa definición es la definición de punto fijo, ¿sí? ¿Qué dice esa teoría de punto fijo? Bueno, no. Primero no va a decir, hay un teorema de punto fijo de Brouwer, pero no tiene nada que ver todavía. Definición, punto fijo. Entonces considero una función f, en principio que va de un intervalo, que es un subconjunto de R, a los reales, ¿no? Entonces, un X perteneciente ahí es un punto fijo, sí que es punto. Ya vamos a ver cómo esto se relaciona con los puntos de equilibrio. Es punto fijo. Simplemente una definición. Es punto fijo sí. Fx es igual a X. Listo. Eso es la definición de punto fijo. Geométricamente, ¿qué está ocurriendo? Seguramente todos ustedes ya saben. Si yo tengo la gráfica de la función f, digamos que la gráfica de la función f es así. Entonces, en un intervalo y, que esté el intervalo y. Entonces, el punto fijo, ¿qué es? No es nada más que la intersección entre dos curvas. La gráfica de f y la recta y igual a x, ¿no? La recta y igual a x, una recta que pasa por el origen y tiene pendiente 1. ¿Listo? Entonces, en este caso, el punto fijo, ¿cuál es? Usted encuentra esta intersección y proyecta en el eje X. Este sería el punto fijo. Llamémoslo X estrella. ¿Sí? Pues coloquemos aquí X estrella perteneciente ahí es punto fijo, ¿sí? Ocurre eso. Entonces, hallar una intersección. Hay algunos métodos numéricos, esto lo vamos a estudiar, que nos permiten hallar los puntos fijos de una función, ¿sí? Con ciertas características. Bien, ese es el punto fijo. Bueno, aquí en las notas hay otro dibujito de una curva que tiene, de una función, perdón, tiene varios puntos fijos, no es único. ¿Sí? Por ejemplo, miren la curva y igual a fx, esta curva azul. ¿Sí? Si usted traza en el mismo plano la recta y igual a x, mire que intersecta la curva azul en 3 puntos. ¿Sí? Aquí cuando x es 0, aquí y acá. Si usted proyecta pues el punto en el eje X, eso le da el otro punto fijo y acá lo mismo. ¿Listo? Bien, entonces, ¿por qué? ¿Cuál será el punto de equilibrio de una función? Perdón, sí, yo tengo un modelo. Permítame, yo hago la definición aquí en la pizarra porque, sí, pues se definió punto fijo. Borremos aquí, ya sabemos inclusive geométricamente qué es. Ahora, esto es una primera definición. Entonces, consideremos un modelo discreto. Definición.
Considere un modelo discreto unidimensional, ¿sí? Recursivo. Entonces, considere el siguiente modelo. Considere el modelo XK igual a F de XK menos 1. Conocemos tres modelos, ¿no? De ese estilo. Logístico, el de curva de Ritker, Beaverton-Hall, que lo hemos estudiado hoy, ¿sí? Entonces, digamos, A es un punto de equilibrio coloquemos así. Del modelo, pues sí. Sí que. ¿Quién me dice cuál será la condición? ¿Qué dice Tania? O Jaime, Nicolás, o Camila. ¿Cuál será la condición allí? Este A, ¿qué debe cumplir para que sea punto de equilibrio? Sea un equilibrio del modelo. Pues A sea igual a F de A. Sí, eso. Sí, si A es un punto fijo de esta función F, ¿cierto? Que define el modelo. Correcto. Sí. A es igual a F de A. Correcto. Bien. Ahora, ¿por qué esa definición? Porque eso captura la idea de equilibrio que estamos mencionando antes. Entonces, veamos qué ocurre. Nosotros dijimos que un equilibrio es un estado del sistema en el que no ocurren más evoluciones, ¿no? En el tiempo, ¿sí? Se estabiliza o se queda allí el sistema. En este caso, nosotros estamos analizando poblaciones, crecimiento poblacional. Entonces, es un número de individuos. O sea, la población llega a un número de individuos donde ya no Profe, es avanza. algo así como si la población, cuando la población se vuelve constante o algo así. Exacto, es un estado donde la población se vuelve constante, ¿cierto? Entonces, veamos por qué esa definición es razonable. Entonces, miren, ¿qué pasa? Por ejemplo, si la población inicial de mi modelo X0 es igual a ese A que definí ahí como punto de equilibrio. Entonces, ¿qué ocurre con el X1? ¿Cuánto es X1? Según el modelo X1 es F evaluado en X0. ¿Y esto cuánto es? Pues es F evaluado en A. Que F evaluado en A, por definición, estoy tomando este A de aquí, equilibrio, es igual a A, ¿cierto? Entonces, lo que usted dice, la población es constante ahí. ¿Cuánto es X2? Lo mismo, X2 es igual a F evaluado en X1. Sí, porque el modelo es recursivo. Que es igual a F evaluado en A, que es A. Entonces, la población, como usted bien lo dijo, es constante en ese punto. Entonces, es decir, no evoluciona más. ¿Sí? Entonces, esta definición tiene sentido. Eso es lo que es un equilibrio. ¿Listo? Consideremos algunos ejemplos tratando los modelos que estudiamos hoy y los ejemplos que vimos en la clase pasada. Entonces, ejemplos. Entonces, a ver qué ejemplo hace el libro aquí, veamos. Aquí, bueno, la observación que le estaba haciendo, ¿no? Es decir, el tamaño de la población no cambia y se mantiene en equilibrio. Listo. Entonces, un primer ejemplo así, casi que trivial, es el modelo de crecimiento poblacional de Malthus, donde
Recuerden que el modelo es así. XK es igual a R por XK menos 1. ¿Listo? ¿Cuál es el equilibrio de ese sistema dinámico? ¿Quién es F en este caso? Tenemos que hallar el punto fijo de F. En este caso F, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? Fx igual a Fx. sí. Que recuerde que cuando yo tengo un modelo recursivo, bueno, Fx igual a X, dice usted, o a Rx. Si yo tengo un modelo recursivo, xk es igual a F elevado en xk menos 1. ¿Quién sería ese xk menos 1 aquí? Eso sería R por X. ¿Sí? ¿Cuál es un punto fijo de esta función? Entonces busquemos el punto fijo. Entonces tenemos que resolver la siguiente ecuación. Ojo, recuerden que R es distinto de 0, ¿no? R aquí es mayor que 0. Punto fijo. Tenemos que resolver la ecuación X igual a Fx. Es decir, X igual a Rx. Una solución de esa ecuación, ¿cuál es? O lo puedo escribir así también, pasando el R a restar, tomando un factor común, X por 1 menos R igual a 0. ¿Listo? Entonces aquí tengo varias opciones. Bien. Si R es distinto de 1, ¿cuál sería el punto fijo? La única forma de que esta igualdad sea válida es ¿cuál? Que X sea igual a 0. Entonces el punto fijo sería 0. ¿Sí? Y si R es igual a 1, ¿cuál es el punto fijo? Entonces tengo infinitos puntos fijos, porque si R es igual a 1, quiere decir que 1 menos R vale 0. Y entonces aquí puedo colocar cualquier X y se va a satisfacer esta condición. X estrella es cualquier punto, es cualquier X. Cualquier número real. ¿Listo? ¿Sí quedó claro ese análisis allí? ¿Listo? Entonces, cuando R es distinto de 1, el único punto fijo es el 0. ¿Sí? O sea, que si usted parte de población inicial 0, el sistema le va a arrojar 0, 0, 0, no cambia. ¿Sí? Y si R es igual a 1, ¿qué pasa? Que xk es igual a xk más 1, o sea que estamos en un sistema que no evoluciona. ¿Sí? Entonces usted puede dar cualquier condición inicial y toda la secuencia va a valer lo mismo. Por eso, si R es igual a 1, cualquier punto es punto fijo. Bien, ese es un primer ejemplo. ¿Quedó claro? Sí, señor. Bueno. Entonces vamos a hacer un ejemplo 2, pues. ¿Sí? Ejemplo 2. ¿Sí? Ojo, esta es la primera parte del curso y la idea es entender estos modelitos. No es complicado. Entonces recuerden aquel ejemplo 2.4. ¿Sí? Yo me acuerdo bien, lo hicimos en clase, lo desarrollamos con todos los detalles, donde teníamos como un estanque, donde en el estanque se empezó a producir una cierta celulosa, como una lavita, unas hierbitas que se producen así en las esquinas. Y bueno,
El hecho es que eso afectó la producción de truchas, ¿no? En el río, en el estanque. Entonces hay un decrecimiento del 11% en cada periodo de la población de truchas. Si ustedes toman notas, pueden revisar su cuadro, ¿no? En esa parte. Entonces habíamos dicho que ese modelo de crecimiento de Malthus, ¿sí? Pues tiende a cero, las truchas desaparecen. Entonces después dijimos que en cada periodo íbamos a incorporar 100 truchas más a cada periodo, ¿sí? Entonces nos había quedado un modelo así, si no me engaño. Bueno, era XK es igual a 0.89 y por XK menos 1 más las 100 truchas que incorporo a cada periodo. Más 100. Listo. Y este era el modelo para ese ejemplo. Bien. La pregunta es, ¿cuál es el punto de equilibrio del modelo? Sería 100, profe. 100, vamos a ver. Una pregunta. ¿Se acuerdan que hace como 5 días, bueno, la última clase fue el miércoles, yo hice unas cuentas y analicé qué pasaba cuando K tiende a infinito? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cuánto nos dio? En el infinito, la población tiende a ¿qué? ¿Sí? Creo que Nicolás había hecho una hipótesis de que quedaba 100, pero nos había dado otro valor. ¿Alguien se acuerda? 909, algo así, empezaba a subir un poquito. Eso, 909, más o menos. 909,09, que alguien hizo la cuenta. No sé si fue Camila y me dijo. Yo creo que el equilibrio es ese. ¿Sí? Pero vamos a ver. Entonces, ¿cuánto vale fx en este modelo recursivo? ¿Qué me dice? Fx igual a. Erika, ¿dónde está mi tocaya? Ah, se fue. Ahí no sería 0.89 por X, no sé. Correcto. Esa es la función que describe el modelo. 0.89x más 100. Listo. Entonces, ¿cómo hallo el punto fijo? Igualando esto a x. Busco un x tal que fx sea igual a x. Bien. Entonces tengo que resolver esta ecuación aquí. Y aquí, ¿qué sucede? Bueno, este 0.89x lo puedo pasar a restar al otro lado y me queda entonces que 100 es igual a 0.11x, ¿verdad? Y aquí entonces me queda que, despejando, que x es igual a 100 sobre 0.11. Y esta fue la misma cuenta que hicimos ese día, este cociente, que da 909,09. ¿Sí? Aproximadamente. Pues. Ese es el punto de equilibrio. ¿Listo? ¿Por qué? Que recuerde que nosotros creo que el problema era que uno comenzaba con 1000 truchas y aquí tenemos la gráfica de cómo se comporta eso. Miren acá. Creo que es este. Usted comienza con 1000 truchas acá. Y entonces empieza a decrecer la población, a decrecer, a decrecer. Pero recuerden, en cada periodo usted coloca 100 más. Entonces por eso el decrecimiento tiene una asíntota horizontal en esa cantidad precisamente, 909. ¿Sí? Que yo calculé ese límite como me apareció por ahí una serie geométrica y hicimos todas las cuentas. ¿Sí?
Entonces, esto es interesante porque nos está diciendo que esas asíntotas horizontales que también aparecieron hoy en otros modelos que estudiamos, también van a ser puntos de equilibrio, las asíntotas, ¿cierto? Sí. Entonces, miren, este es otro punto crítico allí. ¿Qué coincide? Pues, en este caso, el punto de equilibrio coincide con el límite cuando k tiende a infinito de xk es igual a 909. Coinciden. Ojo, aquí recuerden que el problema decía que comenzamos con 1000 truchas, ¿no? Y ahí empiezan a colocar 100 en cada periodo. Pero si nosotros comenzáramos de una vez con 909,09 truchas, el sistema queda allí. Ya lo acabamos de demostrar que f de x va a ser igual a x. Bueno. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Profe, qué pena. Es que el internet no me ha funcionado bien y me salgo cada rato. Ah, bueno, sí, eso vi. Pero ¿está todo bien? ¿Hay alguna pregunta? Sí, quería preguntar, cuando vamos a sacar el punto de equilibrio, usted cambia la recurrencia por el X normal. ¿Por qué lo hacemos? Para poder... porque en estos modelos, cuando uno habla de un modelo recursivo, uno dice que xk es igual a alguna función f que depende de xk menos 1, ¿no? Entonces, entonces yo digo, bueno, como yo defino el modelo así, yo lo escribo con xk menos 1, estoy diciendo entonces que f de x es igual a lo que usted me dijo, ¿no? Que yo lo cambio por el xk menos 1 por x. ¿Sí? Y entonces cuando hice la definición del punto de equilibrio, dijimos que es un punto fijo de esta función. ¿Sí? Entonces lo hago para buscar el punto fijo. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Bueno, ¿qué más podemos decir? Bueno, ya nos va a cortar la llamada, como no vale la pena hacer un video tan corto de 10 minuticos, por eso cuando el corte ahorita ya se va a cortar en 1 minuto y medio, ahí terminamos. ¿Sí? Yo espero que esta clase haya entendido porque pues yo voy despacio. ¿Sí? Algunos dirán que ya me paso de lo despacio que voy, pero eventualmente esto empieza a tomar velocidad. Entonces queda como un ejercicio para que ustedes analicen. Hallar el punto de equilibrio del modelo de Beverton-Hall. O si quieren, pueden hacer el más interesante que es el del, bueno, también pueden hacer el del logístico. Y después pueden hacer de la curva de Ritter, que aparece en la función exponencial. Todo se hace de la misma manera, ¿sí? Y ustedes pueden verificar que en esos modelos el punto de equilibrio es precisamente K, ¿sí? Que es la capacidad máxima del hábitat. Bien, entonces ustedes pueden hacer las cuenticas. Yo creo que no son ejemplos difíciles. Y la próxima clase lo continuamos revisando y también vamos a estudiar estabilidad de modelos discretos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir que un punto de equilibrio sea estable? ¿No? Un concepto importante también. Si los equilibrios son estables o no. Y de ahí vienen otras